Miles de aficionados al coleccionismo tienen este fin de semana una cita en Replega, en Monzón, una feria en la que los amantes de las antigüedades y los objetos difíciles de encontrar pueden adquirirlos e intercambiarlos entre sí. Replega cumple 21 ediciones y convierte este fin de semana a Monzón en la capital del coleccionismo. Aquí se reúnen cerca de 5.000 aficionados a este hobby procedentes de toda España y también de Portugal y Andorra. Un lugar donde dar a conocer sus colecciones y conseguir piezas casi únicas, desde perfumes en miniatura hasta chapas, pins, monedas o muñecas vintage para los más nostálgicos. En estos momentos hay varias ferias en España que siguen el patrón de Replega. Y aquí lo que es muy importante es la cantidad de clubs que asisten, 52 clubs con su gente, con su forma de hacer coleccionismo. Vengo todos los años, es una feria interesante, me he hecho coleccionista de chapas de cava, de champán. Que yo soy coleccionista de sacarinas y tengo 10.000 de todo el mundo. Luego conoces mucha gente también y es divertido. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy inauguramos la 21ª edición de la Feria del Coleccionismo Nacional Replega, aquí en Monzón. Un espacio y una oportunidad única para encontrar aquellos artículos especiales, diferentes, que no se encuentran fácilmente en el mercado y que aquí en Monzón tenemos el epicentro del coleccionismo. Me vais a permitir que dé las gracias a Txortxe Paniello, que lleva toda la vida con esta feria, toda la vida ayudando, colaborando, dándolo todo por nuestro pueblo, por nuestra ciudad y haciendo que esta feria año tras año siga creciendo.
también a José Luis Escutia como codirector de la feria, a la asociación El Troc, nuestros amigos ya de aquí de la Feria del Coleccionismo, que este año cumplen 30 años con nosotros y que les vamos a rendir también homenaje, la alcaldesa de Fons, que también nos acompaña, y al concejal de ferias, a Jairo Sánchez, que sé que una feria como esta lleva muchísimo trabajo, muchas horas de esfuerzo, y que gracias al trabajo en equipo pues hace posible que hoy podamos estar aquí diciendo con orgullo que somos ese epicentro nacional del coleccionismo, que hoy aquí tienen cabida más de 7 comunidades autónomas, 2 países como son Portugal y Andorra, y más de 50 clubs de coleccionismo que hacen de Monzón ese punto, ese momento especial en el calendario para intercambiar, para comprar, para vender sus artículos y sobre todo para seguir ampliando lo que más le gusta, su afición por el coleccionismo y para seguir coleccionando artículos, como decía, únicos. Yo voy a ceder la palabra a Jairo, al concejal de ferias, nuevamente agradeciendo la labor de todos los que aquí nos acompañan. Ferias como Replega hacen de Monzón una ciudad más fuerte, más potente, más dinámica, nos sitúan en el panorama mundial, porque los artículos que aquí se intercambian dan vuelta a todo el mundo y llevan también ese sello de Replega y ese sello de Monzón, y por tanto mi agradecimiento a todos ellos y mi felicitación al Troc por estos 30 años de existencia. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Pues como bien decía Isaac, una feria que lleva mucho trabajo, pero que desde luego es fácil, y este año incluso un poco más, porque con la colaboración tanto del Troc, tantos años, como este año José Luis Escutia, que ha estado mucho más implicado, y la experiencia de Chorche Paniello, la verdad que es fácil. Lo único que hay que hacer es atender a sus peticiones e intentar que todo esté en el momento justo para dar cabida pues, a tanta gente que va a hacer de Monzón la capital del coleccionismo este fin de semana. Exposiciones, luego tenemos también mucha venta, que como me decían ayer, lo ponen no solo para la venta, sino también para que la gente se deleite, los nostálgicos vengan y vean cantidad de objetos de todas las épocas. Nada más por mi parte, agradecer a toda la organización, porque desde luego que esto va creciendo, es una edición de récords, y desde luego que aquí estaremos 21 años más, los que hagan falta, para que esto sea pues ya total tradición en Monzón y en España. Bueno, no, Ven aquí, nosotros solamente Ponte. desde la organización hay muchísimas horas de trabajo, hay muchísima ilusión aquí invertida, y lo único que podemos decir es animar a todo el mundo que se acerque a Monzón. Esta feria está a tope, hay muchos más expositores, hay muchos más comercios, hay un ambiente además muy agradable, y hay que decir a todos nuestros vecinos, tanto de las comarcas vecinas como de todo Aragón, que aquí está Replega y que vengan a echar un vistazo, a intercambiar sus colecciones y a comprar aquellos elementos que les faltan para completar. No, hombre, gente que circule por la feria, pues yo diría que una barbaridad pensar que a nivel de plazas hoteleras, a nivel de restaurantes, a nivel de toda la hostelería de Monzón está todo a tope. O sea, yo te diría que fácilmente unas 10.000, 12.000 personas pasarán por la feria. Estamos cerca de 48 comercios, hay casi 50 clubs que vienen a exponer. Hay mucha gente que no es de clubs y viene con sus chapas de cava, con sus pins, a hacer intercambios. O sea que esto es una locura maravillosa. Bueno, hay varias ferias en toda España, pero realmente a nivel de movimiento yo te diría que es de las más activas. Piensa que hay mucha tradición de coleccionismo en Cataluña, hay mucha tradición de coleccionismo en el País Vasco. Estamos en un punto intermedio en el que asociaciones tanto catalanas como vascas vienen muy a gusto y se sienten muy a gusto. Y realmente yo te diría que en cuanto a movimiento de gente, de las más activas y de las que se ve más actividad, más alegría. Bueno, en primer lugar, dar gracias a las autoridades de Monzón y a Chorche Paniello, que fue el original de esta feria. Decir de que Replega es una de las más importantes, pero que ha hecho escuela. En estos momentos hay varias ferias en España que siguen el patrón de Replega. Y aquí lo que es muy importante es la cantidad de clubs que asisten. 52 clubs con su gente, con su forma de hacer coleccionismo y de temáticas muy diferentes. Aquí puedes encontrar dedales, puedes encontrar pins, cosas de militaria, un montón de cosas. Y además hacemos también
promocionando la cultura popular y que las cosas antiguas se sean presentes y que las mantengamos.
Muy buenas, mira, soy Carlos Segarra, soy coleccionista de hace muchos años y bueno, es una afición que la llevo desde los 12 años y bueno, os voy a explicar un poquito si queréis el tema de que tengo la colección aquí, ¿vale? Entonces hemos pasado de la época celta, tengo dos piezas muy bonitas y colonización griega, íberas, hispánicas, un poquito también República Romana y ya llegamos a la época romana también, a un drama, parto y demás, ¿vale? Estamos hablando de épocas del segundo siglo antes de Cristo hasta llegar a época romana, ¿vale? Y ya nos ponemos en zona medieval, de varios reyes y bueno, desde un Fernando II, Carlos III, Alfonsos y demás. Entonces en medio de la vitrina tengo ubicadas las que son monedas de zona local de Monzón, referentes a Jaime I. Y ya pasamos por unas cuantas épocas, también tengo dos piezas muy bonitas que son de zona catalana, el reinado de Carlos, y que son muy llamativas y me ha llamado la atención mucho que ha habido gente especialista que se han dedicado a explicar un poquito el tema de la ubicación de esas monedas y a qué servían. Y ya pasamos un poquito al tema de los Reyes Católicos, Isabel II y demás. Y ahí ya nos vamos a la zona de la República y gobierno provisional. Nos metemos un poquito en gobierno provisional de épocas de 1870 y demás, y pasamos a épocas de Alfonso XII, Alfonso XIII, y ya ahí ya partimos a unas monedas así de locales, de cooperativa y a una de cartón, que era referente a época de 1800 y pico, y que eran valores que se hacían a modo de compraventa de productos. Y nos pasamos a la época de Franco, de Francisco Franco, y seguidamente ya a la de Juan Carlos I, primera acuñación del 75, ya seguidas con las del Mundial. Y ya después también nos pasamos ya a la época de las pesetas, de cuando ya se pusieron de comunidades. La última emisión fue en el 2001 y ya pasamos a los euros con sus pruebas, que hicieron pruebas de euro antes de sacar una moneda, hacen pruebas a la gente para que a ver cómo reaccionan con esas monedas nuevas. Y de ahí ya pasamos a los euros y bueno, hasta el día de hoy que estamos haciendo estas colecciones, y después de las monedas de plata de Juan Carlos I hasta estos años de aquí. Agradezco mucho a la organización que se ha podido celebrar todas estas exposiciones y darme las gracias para que esto se pueda ver y la gente pueda consultar y sea motivo más de cultura en Monzón. Muchas gracias. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Hola, buenas, me llamo Ramón Montada, me dedico a los minerales, básicamente minerales de España, que yo mismo voy a buscar, después selecciono y después, bueno, tengo mi colección y mi puesto de venta. Aquí, por ejemplo, tenemos floritas de Verbes, que son de las mejores. Esto está en Asturias, salen así de este color morado. Después en Asturias hay también de diferentes colores. Estas son más azuladas, estas un poco más transparentes. Después también tenemos yesos de aquí al lado, de Fuentes de Ebro, al lado de Zaragoza. Unos cuarzos y unas caucitas de Asturias también, muy interesantes. Y bueno, un poco de fuera también. Y bueno, voy haciendo cambios con otros vendedores para tener un poco más de variedad. Esta pieza también es de aquí, de Aragón. Es aragonito sobre dolomita de ojos negros. Unos yesos de Segorbe, de Valencia.
Y bueno, aquí ya tenemos un poco más de variedad, en cajitas en formato más pequeño, pues para que hacen colección más pequeña, sobre todo pues para los niños, que les gusta mucho este formato de cajitas 4x4. Y bueno, se va intentando tener un poco de variedad de todo. Y bueno, esta es la primera vez que estoy aquí, de la Feria de la Replega, que bueno, de momento todo muy bien y a ver si el año que viene podemos estar aquí otra vez. Pues aquí tengo mi colección de bonsáis que he traído para hacer aquí una exposición. Soy Arturo Valenzuela de Bonsai Viveros. Yo me dedico un poco al tema de la producción de planta para hacer el bonsai y bueno, pues ya llevo desde los 17 años con esta afición y pues más o menos 30 o 35 años con ella. De hecho tengo árboles que tienen esta edad casi, porque este por ejemplo ya tiene 30 años, está hecho a partir de un esqueje de esta variedad y he conseguido, que es un arce bulgariano, un arce japonés de 3 puntas y con paciencia y esmero he conseguido esta planta. Bueno, también tengo el pino japonés que compré hace un montón de años cuando empecé y todavía lo tengo conmigo, con lo cual todo el mundo dice que el bonsai es muy difícil de cuidar, pero bueno, yo digo que no es difícil, simplemente es como un animal, o un perrito que lo tienes que sacar cada día a darle a pasear y darle de beber y de comer. Pues el bonsai es cada día recordarlo, que es un ser vivo, es recordarlo, ver si está bien regado, ver si te vas de vacaciones, pues que te lo cuide alguien. Bueno, que no es tan difícil, aunque bueno, pues esto es lo que más o menos puedo contar, así resumido. Bueno, aquí pasamos al stand donde tenemos todos los árboles que hemos puesto en venta a muy buenos precios y bueno, también los podéis comprar en mi página web, donde ahí tenemos todos los bonsáis y enviamos planta a todo España. También tengo otra afición que es la de los minerales, que bueno, es una afición que compagino porque todo lo que es un elemento natural pues me atrae, me gusta, y el mundo del mineral que llevo 5 o 6 años con él ahí buscando y haciéndolo, pues bueno, me entretiene y me gusta la manera de que se ha formado el mineral y cómo ha llegado a formarse. Entonces me empecé a aficionar y es otra afición que tengo. Entonces solo quería dar las gracias a la organización por haberme tratado tan bien y haberme presentado este stand y todo, y bueno, pues eso, gracias a ellos por todo.
Es muy emocionante encontrarnos en este espacio de Replega, que gracias a ellos podemos exponer esta colección de mis aparatos de radio en miniatura. Es una colección, como podéis ver, de aparatos que han existido, pero yo, por mi afición a la radio, que soy un profesional de la radio y de la artesanía en madera, decidí hace muchos años transformarlos en miniaturas. Son aparatos que han existido siempre, pero manera de disfrutar de ellos es transformarlos en miniaturas. Como podéis observar, todo empleo maderas muy ricas, como el nogal, como la morera, como el palo rosa, el olivo. O sea, que todos además del circuito que lleva, que funcionan todos correctamente, están dotados de maderas muy interesantes, porque la calidad del sonido lo demuestra la madera. Un circuito cerrado en madera con buen altavoz, ahí es un éxito seguro de sonido. Yo también quería incidir mucho en estos aparatos, en esta colección de aparatos, y hacer un homenaje a aquellos fabricantes de aquellos años, de los que son los grandes olvidados, no la artesanía, la arquitectura del sonido, porque todos estos muebles desde 1920 estaban diseñados por grandes decoradores, grandes arquitectos, grandes personas dedicadas al sonido, y claro, ofrecían todo este tipo de modelos. Unos representaban catedrales, otros representaban estructuras, otros, por ejemplo, tenías capillas. O sea, todos representan, nos dicen algo. Tenemos uno al final que representa el Palacio de Justicia de Ottawa, en Canadá. O sea, que todos nos quieren decir algo, y es rendir un homenaje para esos aparatos, porque luego llegamos al año 1954, que es cuando salió la era ya del plástico y la baquelita. Entonces ya el interés por esos fabricantes ya decaía. Y yo quiero rendir, más que los circuitos, un homenaje a estos grandes fabricantes y a estos grandes diseñadores. Yo también, es la manera también de acercar al público en general estos aparatos, que no se queden en el olvido, que se pueden apreciar y disfrutar. Yo disfruto mucho enseñando mis producciones, que la gente lo vea lo que es, lo que ha sido y dónde procedemos. Y yo, claro, desde que me aconsejaron, o sea, me invitaron a venir aquí a Replega, pues siempre consideré que que me gustaba mucho, porque llegaba mucho público. Y esto lo demuestra la gran cantidad de gente que ha pasado por aquí todos estos días. Y luego la gran atención, y siempre estar agradecido en nombre de la radio a todos los directivos y la organización de Replega. Pues una satisfacción muy grande acabar ya con esta 21 edición. Han sido miles de personas de muchas comunidades que han estado aquí en nuestro pueblo. Hemos disfrutado, yo siempre lo digo, y yo tengo la suerte de disfrutar de esta feria sin salir de casa. Y bueno, 52 clubs han estado presentes, 40 y tantos comercios especializados y una serie de exposiciones dignas de cualquier feria de capital de provincia, ¿no? Por nuestra parte, pues un agradecimiento al Ayuntamiento, Institución Ferial, Brigada Municipal, todos los que participan en que esto salga adelante, y bueno, intentando ya hacer planes para el año que viene, pues con el hándicap también de saber que esta nave pues va a ser renovada, con ese hándicap, y también con esa alegría de saber que este pueblo va a contar en breve tiempo pues con unas instalaciones acordes, ¿no?, a la capacidad de población que tiene. Y también a nivel personal muy contento porque la filosofía de la nave se mantiene, ya que mi madre trabajó en esta azucarera. Y bueno, pues para mí tiene un valor sentimental por eso, y también por las miles y miles de horas que que les habla ha dejado aquí de voluntariado, pues 10 o 15 ferias del libro aragonés, 21 ediciones de Replega, diversos conciertos, diversos festivales. Pues todo eso también aunque no sea un edificio bonito, por decirlo de alguna manera, pero se le tiene un gran valor, ¿no? Y bueno, aquí estoy presente también con mi exposición del arte en pegatinas, desde que en el año 16 el Museo Nacional de Arte Reina Sofía se pusiera en contacto conmigo, que estaban muy interesados en mostrar mi colección del Guernica en pegatinas.
pues mantengo una relación con el museo, como podréis ver en la página web del museo. Si ponéis mi nombre, pues os saldrá tanto mi colección escaneada como mi conferencia que di en el año 2022. Y bueno, pues ahí veréis el trabajo que vengo haciendo desde hace unos años con los movimientos populares y cómo estos movimientos están vinculados al arte, sobre todo también al arte de los grandes artistas, cómo han sido reproducidos por multitud de colectivos y para lanzar con esas imágenes diferentes consignas. Esto que está aquí expuesto se le podría llamar arte popular, puesto que han sido los movimientos populares sin ningún tipo de afán de lucro los que editan este tipo de material. Y aquí tenemos pues a multitud de obras de Saura, de Huesca, de Tapias, de Genovés, de Goya incluso, pues cómo han sido adaptadas para el siglo XXI, para lanzar diversos mensajes, y cómo este trabajo único y exclusivo mundial se ha convertido en un trabajo monográfico con el que se pretende pues también acercar a la población normal y corriente, es decir, al 95% de la población, el mundo del arte. El mundo del arte siempre ha sido algo muy vinculado a las élites, pero con este tipo de trabajo lo que intentamos es que el pueblo tenga acceso también a este arte que consideramos como de unos espacios de gran categoría, como son los grandes museos. Entonces, pues que el Reina Sofía haya contado conmigo tanto para dar conferencia como para exponer, como para poner en su web una parte de mi colección, para mí es una gran satisfacción y sobre todo también es un aliciente para que yo siga trabajando en documentando y clasificando este tipo de material.